La basura es eso que acumulamos, que no queremos, que ya no nos hace falta o que simplemente no sabemos qué hacer con ello y lo desechamos. ¿Cuánta basura tienes sin tirar? Y no me refiero exactamente a la del cubo marrón, ni a la del amarillo, ni tan siquiera al del vidrio. Paula Guida y David Tortosa, bienvenidos a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Nada, gracias a vosotros por invitarnos una vez más. Encantados. Empezamos nuestras entrevistas con un breve cuestionario. ¿Os animáis? Hombre, claro. Yo soy fatal con los cuestionarios, pero bueno, venga, vamos. Vamos a ello. Una película para no olvidar. La lista de Schindler. Vaya, otra de Spielberg yo. El extraterrestre. Un libro que siempre está en la mesilla. Los renglones torcidos de Dios. Pues ahora mismo estoy con el libro de Bill Murray, Cómo ser Bill Murray. Sí, es el que tengo en mi mesilla de noche. Un poema al que volver. Cualquiera de Lorca. Yo cualquiera de Borges. Una canción que forme parte de vuestra banda sonora. Pues yo te voy a decir una ahora mismo, porque nuestra banda sonora, una canción de Benjamin Clementine que se llama I Won't Complain. Es nuestro tema, vaya. Y además es uno que nos une a los dos, así que qué mejor que poner esa. Un concierto que visteis y que os impactó. ¿Un concierto? Bueno, yo lo tengo clarísimo. Sí. El homenaje a... Fuimos juntos, además, el homenaje a... Hans Zimmer. Hans Zimmer. El compositor. Una obra que visteis y que tenéis completamente grabada en la retina. Yo Interrupted, de Teatro en Vilo. Siempre digo la misma, pero es que es una obra que me marcó mucho. Pues a mí, de lo último que he visto, creo que la que más me movió fue la de Alfredo Sanzó, la del bar que se tragó a todos los españoles. Y si pudierais definir teatro, ¿cómo lo definiríais? Claro, es que es un concepto, pero teatro, a ver, yo te lo podría definir como en 2 palabras, porque realmente teatro es nuestra vida, o sea, por lo menos es lo que mueve la mía. Son 1000 cosas más, también te puedo decir, pero ahí ya me tendrías que cortar, sería muy pesado. Yo diría emoción, creo que al final es un cúmulo el teatro es un cúmulo de emociones. Supongamos que existieran unos Reyes Magos de la cultura. ¿Qué les pediríais para la escena teatral madrileña? Pues yo siempre pediría más inversión en cultura, mayor también educación en cultura, que nuestros niños, la gente que está en los colegios puedan acceder a teatro, se les pueda llevar a ver teatro desde que son pequeños, es decir, formar a las nuevas generaciones en el arte, sobre todo para que sea algo que conozcan desde pequeños y lo amen desde muy temprana edad, porque al final siempre la educación es importante para todo y yo creo que centrarnos en cultura también es centrarnos en los niños, entonces más inversión y más educación. Pues yo diría más ayudas a las pequeñas compañías, que al final son las que más trabajan, porque son las que son a los supervivientes del teatro, porque siguen adelante, siguen luchando, siguen intentando sacar espectáculos adelante y cada vez hay más trabas, cuando no son papeleos, son imposibilidades y al final eso hace que mucha gente que tiene mucho que contar no lo pueda contar. Y creo que es importante ayudar a esa gente a contar sus historias. Y por último, ¿cuál es esa pregunta que siempre se os queda por hacer? Hay una pregunta, lo bueno es que me quiero morder un poco la lengua, porque tiene mucho que ver con la función, el que hubiera pasado, ¿no? Pero bueno, ya la acabo de soltar. ¿Qué hubiera pasado? Vale, una pregunta que nos quede por hacer a nivel general o a nivel de la función. General. A nivel general. Bueno, pues yo lo he completado en la función. Vale. Una pregunta no que es mala tampoco, por David? Bueno, claro, ¿qué hubiera pasado, no? ¿Qué hubiera pasado? Para la vida también. Pues una pregunta que nos quede, no sé, la verdad, esta me pilla un poco así a contramano, porque tengo muchas preguntas, pero una pregunta que nos quede por hacer. ¿Por qué la gente sigue pensando
que el teatro es caro? Esa es una pregunta que me hago muchas veces. Es una muy buena pregunta. ¿Por qué la gente sigue pensando con el dinero que se gastan en tantas cosas? ¿Por qué la gente sigue poniendo como excusa el dinero para no acudir al teatro? Esa es mi pregunta. Hala. Muy buena, Paula. Muy, muy buena. Bueno, hablamos hoy de Garbage, una obra que está en la Sala 9 Norte, que has escrito tú, Paula, que coprotagonizas junto con David Tortosa. Realmente hablamos de basura, que no sé si es esto que vamos acumulando a lo largo de la vida. En algún momento la tiramos y el cubo se vacía de nuevo, o vamos acumulando hasta que aquello ya se sobrepasa. Pues mira, muy buena pregunta. Y yo creo que realmente es muy difícil soltar toda la basura. Es muy difícil, porque al final lo que vas haciendo es acumular. Estamos acostumbrados de forma educacional a acumular basura, no a liberarla. Entonces es muy, muy, muy complicado. Muchas veces hay gente que no sabe ni que tiene tanta basura acumulada. Entonces explota o salta cuando de repente el cubo está lleno y alguien lo abre y salta todo, ¿no? Entonces de ahí va un poco el nombre de la obra, efectivamente, ¿no? Este momento en el que de repente te das cuenta de la cantidad de basura que tienes acumulada y lo difícil que es vaciar ese cubo. Y es curioso cómo de pronto lo vacías con quien menos te lo esperas, con quien no forma parte de tu círculo, con quien es ajeno a ti. Pero sí, eso también ocurre en la vida, o sea, no solamente lo que estamos hablando en ficción. ¿Cuántas veces nos ha pasado de repente de soltar intimidades con gente que no te lo esperas, que no lo concibes, ¿no? Y bueno, incluso, por ejemplo, claramente en el caso pues de la gente que va al terapeuta o que va a un coach o a un psicólogo, pues ahí estás exponiendo tu vida, tus miserias, tus aciertos, pero con alguien que no te conoce absolutamente de nada. Y es también, revelador poder tener esa capacidad. Si es que al final nosotros también somos animales con sentimientos y necesitamos expresarnos. Yo creo que es muy importante, sobre todo, esa sensación de poder sacar nuestra basura. Además, perdón que colabore con la... Colabora, Paula. Creo que hay algo liberador en abrirte a quien no te conoce porque estás libre de juicios, ¿no? Entonces es como si yo aquí cuento mis miserias, esta persona no me conoce, mañana no la tengo que ver, no me va a juzgar, no sabe de mi vida. Es como diría en un momento Alex, la función más fácil, ¿no? De alguna forma contarle algo a alguien que no te toca emocionalmente, ¿no? Porque de la otra forma estamos siempre condicionados. Es como, no le voy a contar esto a mis amigos porque ¿qué van a opinar de mí? No le voy a contar esto a mis padres porque ¿qué me van a decir? O a mi pareja. Pero a alguien de repente que no conoces es como, me da igual lo que opines, ¿no? Entonces me abro a ti. Al final la obra se va desarrollando muy poco a poco. Es difícil hablar de esta obra sin hacer ningún spoiler, pero lo vamos a hacer, ¿eh? Que no cunda el pánico. Y realmente creo que se basa en la verdadera complicidad que existe entre ambos personajes, que es el verdadero gancho para el público, ¿no? Que al final empatizas casi porque sin querer te das por aludido. Yo creo que uno de los puntos a favor que tiene esta función, entre otros muchos, es esa sensación de tú como público estar en plan voyeur, viendo cómo se va armando una relación X, de amistad, de amor, pero una relación. Dos personas que absolutamente no se conocen de nada y comienza incluso con una parte de reproche, una parte bastante difícil porque el arranque de ellos dos están bastante en guardia, ¿no? También tenemos que decir que son dos personas que vienen con sus mochilas bien cargadas y entonces pues no son de abrirse la primera de cambio. Y es maravilloso ver cómo estos dos personajes, tanto Ali como Alex, van aligerando en cada encuentro, porque una de las cosas que podemos contar, que tampoco es tan spoiler, es que la obra arranca porque en la parte de atrás de un restaurante, donde Ali es la camarera de un restaurante y saca la basura, tiene 10 minutos para ella, para poder sacar la basura y para poder parar un segundo de todo lo que es la actividad del trabajo. Y en esos 10 minutos es cuando se produce el encuentro con Alex. A partir de ahí hay una curiosidad que va surgiendo, que los encuentros se van espaciando cada día y cada día se ven y al día siguiente y al día siguiente, y entonces es como genera como una adicción, tú como sentado como público, de ver hacia dónde van ellos dos, ¿no?
estás viendo cada vez más cosas de ellos, dos personas que tienen sus problemas, pero al mismo tiempo hay como una química muy fuerte que se va abriendo poco a poco como si fuese una mariposa, ¿no? Y lo más gracioso de todo esto y lo más difícil que nos ocurre a Paula y a mí es que nos conocemos tanto que lo más complicado lo vivimos en el comienzo de la obra, que es cuando tenemos que mostrar que no nos conocemos de nada. Que es todo mentira. Que hay, claro, exactamente, que hay una sensación incluso de rechazo, y esto es la parte que más nos cuesta trabajo siempre llegar. Es lo que más hemos tenido que ensayar, o sea, cómo no conocernos, porque nos decía todo el rato Eva Ejido que ha hecho un trabajo maravilloso de dirección, pero maravilloso, y ella nos cuidaba mucho, nos decía siempre, chicos, no os podéis conocer tanto, o sea, olvidaros de que os conocéis, y nosotros es que no sabemos cómo olvidarte de 15 años de relación, ¿no? Y creo que ha sido un gran reto para nosotros contar esa parte. Es interesante lo que decías ahora, David, porque es verdad que partimos de que el personaje de Ali vive en un estado casi, podríamos decir, de stand-by. Su vida se separó y se queda medio bloqueada por una tragedia que vive en su pasado, y al final, bueno, ella saca, es verdad, las fuerzas para trabajar, para atender a su madre, que luego es otro tema que me parece muy interesante, el cuidado de los mayores, pero que al final vive como su vida en stand-by hasta que llega David, que también viene con su otra mochila, pero tiene a lo mejor como una personalidad mucho más arrolladora, que va despertando poco a poco esas ganas de vivir en ella, ¿no? Que le pone en marcha otra vez. Pues está muy bien. O sea, da toda la sensación de que has visto la función, ¿eh? Está claro, porque básicamente has captado muy bien las personalidades de ambos. Y es cierto que Alex lleva también otra mochila dura y bueno, y muy pesada, pero hay algo que él comienza a ver en Ali, una curiosidad que se va transformando, obviamente, y yo creo que sobre todo es bueno cuando dos personas vienen de un mismo estado, pero no se sabe hasta bien avanzada la función que al final son dos animales heridos, en realidad cada uno tiene lo suyo, ¿no? Y cómo se van reconociendo. Esto es una de las cosas que más nos gustaban de lo que nos decía Eva, trabajar ese concepto de dos personas que se buscan y se rehuyen al mismo tiempo, es decir, todo lo que es la parte de contacto, cómo llegáis a daros la mano, cómo llegáis a tocaros, o sea, hay una cosa de sí pero no, y ese trabajar, el llegar poco a poco al contacto físico fue un reto, y una vez conseguido es una auténtica maravilla poder hacerlo en escena. Sí, creo que una de las cosas más bonitas que ha sido trabajar la incapacidad de volver a conectar contigo, ¿no? Que nos cuesta, en este caso, a los actores, justamente, porque los actores conectamos mucho con lo que nos pasa, estamos acostumbrados. Entonces es como de repente conectar con las personas a las que les cuesta conectar y darse cuenta de que tienen todas esas trabas, ¿no? Dos personas que quieren poder vivir, pero se dan cuenta de que constantemente se boicotean porque no saben cómo. Sí, porque arrastran ahí como unas cadenas, ¿no? De culpa, de remordimiento, de vida, al final. Pues sí, hay una frase que dice Alex en la función que habla de culpas, tiempos, abrazos, y al final es que de eso estamos formados las personas, ¿no? Del paso del tiempo, de las culpas, de los errores y de las ganas de que nos abracen y nos perdonen, y de ser perdonados. Es constantemente esta búsqueda. De hecho, él comenta en un momento, ojalá las heridas todas se curaran tan rápido, ¿no? No solamente refiriéndose a las heridas físicas, ¿no? Sino a las heridas que quedan por dentro, que esas son las que más tardan. Además, hablábamos antes de los conceptos que se trabajan en esta función. Hablamos de trabajos basura, y nunca mejor dicho, de cuidados de mayores, de incapacidad de comunicación. Esto es el siglo XXI definido en 3 conceptos. Pues sí, un poco sí. No lo había pensado hasta ahora que lo has dicho, pero es cierto. Creo que, vamos a ver, yo cuando escribí esto lo escribí de una forma tan personal, o sea, son mis conflictos. Eran mis conflictos cuando yo empecé a escribir Garbage, o los míos o los que me rodeaban, de alguna forma. Y no pensaba que fueran tan universales, y me he dado cuenta después de varias funciones cuánto de universales son, cuánto de identificadas se sienten tantas personas con estas cosas, ¿no?
el tema del cuidado de los mayores, de lo que supone hacerte responsable de un ser querido al que ves mal, de la muerte, de las responsabilidades, de las cargas, y luego también de la edad, que habla bastante del tema de la edad. No te enfrentas igual a las cosas a los 20 que a los 40, y eso es importante. Es importante porque realmente a los 40 son muchas las heridas que quedan por cicatrizar y es mucho más fácil que te den en un sitio donde ya hay dolor, ¿sabes? Entonces, bueno, es una época difícil de gestionar. Pero a la vez es interesante esa pérdida de la inocencia, en realidad, ¿no? El ver las cosas de una forma más cruda y bastante más pegada a la realidad y mucho menos idealizada. Sí, claro, eso es crecer, claro, ¿no? Evidentemente eso es madurar, es la magia de la vida, si no tenemos eso... Sí, pero acostumbramos a que en la ficción, aunque los personajes tengan 45 años o 50, siguen viendo las cosas como si tuvieran 20 y la realidad es que no es así. De hecho, hay partes en la función donde estas personas parece como si hubiesen vuelto a tener 15 años. Hay partes muy divertidas. Hay una escena en concreto que trabajamos como si fuese una especie de vuelta al pasado, que es una escena con la que conecta muchísima gente, o por lo menos muchísima gente de nuestra época. Claro, la gente de nuestra edad. No queremos decirlo mucho más, no queremos soltar más spoilers, pero que sepa la gente también que no solamente tocamos conceptos tan universales como el amor o la culpa, sino que también es una obra divertida en la que la gente se ríe y se ríe mucho. Sí, ¿de verdad? Sí. Paula, el texto lo escribiste tú, has dicho que nacieron de los conflictos que tenías en el momento en el que iniciaste este texto, y lo ha dirigido Eva Egido Leiva, que creo que siempre tiene una mirada muy sensible y muy particular con respecto a los textos que coge. ¿Qué has imaginado, qué ha cambiado o qué ha creado con respecto al texto que tú en un principio escribiste? Pues mira, Eva llegó a la producción de mano de David, porque yo no la conocía a ella. Fue David quien la propuso y David es muy intuitivo también. Conocía él a Eva, me conocía a mí y sabía que la mezcla iba a ser una buena mezcla. Eva para mí ha sido quizá el regalo más bonito que me ha hecho Garbage, porque somos tan parecidas en nuestra línea emocional que Eva ha cogido el texto y lo ha mejorado a niveles estratosféricos, le ha dado vida, le ha dado alma, ha hecho mucho más de lo que yo me imaginaba que iba a pasar con esto. Le ha dado el alma que necesitaba y además lo ha hecho con un amor tan grande, nos ha cuidado tanto, ha respetado tanto nuestro trabajo, nuestros momentos, mi texto. Yo creo que tiene que ser dificilísimo para un director llegar y que te digan, dirige esto, y que la dramaturga esté sobre el escenario y digas, Dios mío, a ver si lo que voy a hacer no es lo que ella quería. Y ha tenido unos ovarios como una casa de grandes, lo ha hecho que yo creo de verdad que el trabajo que ha hecho Eva es quizá el más meritorio de toda la función. De verdad, yo estoy infinitamente agradecida. Es una mujer portentosa, la verdad. Ahora vamos a volver a la pregunta inicial de David, que decía que con qué te quedas, qué pregunta se te queda por hacer. Supongo que es inevitable pensar qué habría sido de Alex y Ali. Pues yo creo que la gente tiene que ir a la función para Sí, yo lo dejo ahí, pregunta, y sobre todo para tener su propia opinión. Yo creo que al final lo bonito del teatro es cuando te dan una función que no te dan masticada, ¿sabes? Sino que siempre hay una pregunta que te circula en la cabeza una vez que termina la función y se te queda impactada, bueno, y sobre todo pegada a ti durante tiempo. Y yo creo que sobre todo es lo que más nos gusta, ¿no? Cómo esta obra queda agarrada en la cabeza de la gente, en el corazón de la gente, ¿no? Pues nosotros tenemos nuestras opiniones, nuestras teorías, pero tampoco las vamos a contar, ¿no? Porque creo que es mucho más interesante que cada uno pues pueda hacer sus propias palabras. Pues ya vamos a terminar esta charla y antes de hacerlo, Paula ya sabe lo que toca. Esta sección se llama Sin café como excusa y a todos nuestros invitados les proponemos que nos digan una persona o un personaje con el que se tomarían un café sin dudarlo. Así que es momento de que digáis los vuestros.
Un café sin dudarlo. Pues empieza tú, Paula, que tú ya te Que lo yo- sabes. Claro, pero que yo ya he dicho 3 veces una persona, así que te toca a ti, te toca pensar. Un café sin dudarlo. Pues mira, no sé si ya la dije la última vez, pero la voy a repetir porque creo que es una persona, pues sí. ¿Puedo decir 2? No, tiene que ser una. Venga, podemos decir 2. Hagamos Venga, va. un café a 2. Un café a 2. Son 2 personas que para mí son iguales en el sentido de significan lo mismo y por eso no sabría elegir a una o a otra. Pero son para mí 2 personas de lo que sería el referente de lo que es ser un gran actor y una gran persona. Bueno, no me voy a enrollar más. Antonio Banderas y Ricardo Darín. Ah, mira. Ricardo Oye, pues Darín, yo si lo apunto habías ese dicho, café. Banderas no. Creo que David se apunta. Creo que va a ser un café Me a apunto 4. ese café. Que tiene que ser la leche. Hombre, si a ese café le añades a Penélope Cruz, yo estaría feliz. Pues ya está. O sea, los 3 y nosotros 2. Y nosotros Qué los maravilla. 5. Mira qué quinteto. Estupendo. Y si de ahí sale un rodaje de una peli, estupendísimo. Hombre, ellos han trabajado entre Por ellos. eso. Nos tienen que incluir a nosotros. Pues ahí está Garbage, una obra que está en la Sala 9 Norte, lo que queda de octubre y noviembre, ¿no? Eso es. Pues Paula Guida y David Tortosa, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros. Muchísimas gracias A a ti ti. otra vez, una vez más.